Bueno, empezamos este segundo podcast con un invitado que es Jordi. Jordi es un amigo, es un referente para mí. Como hablamos con Gabriela en el primer capítulo, hay personas que los alumnos y también a nivel profesional dejan huella. Bueno, dejar huella será nuestro, digamos, principio, ¿no? Que siempre eh, mm, trataremos, ¿no? En nuestras charlas. Jordi ha sido mi profesor, ha sido un profesor que ha dejado huella, como explicaba, porque nos ha enseñado sobre todo la disciplina de cómo estudiar. Em, digamos que tenía su propio método, como Sí, anécdota. Cuando hablo de disciplina, nos enseñaba sobre todo a que los contenidos no se tenían que memorizar solo con la finalidad de un examen, sino era que teníamos que entrenarnos para que podíamos asimilarlo y luego aplicarlo. La cosa que yo más me recuerdo que lo pasábamos bastante mal es que en cada clase que venía pues nos dejaba un temario que decía, bueno, este temario lo estudiáis en casa y la próxima vez haremos un examen, sin explicarlo. Y a partir de allí pues lo que se hacía era, digamos que nos ayudaba a investigar, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Entonces, repito, ha sido una persona que para mí ha dejado huella porque al final ha sido un referente como docente, ha sido al final un amigo, un compañero de trabajo y además ha sido una persona muy presente en mi trayectoria académica porque fue mi tutor en el trabajo de final de máster, que allí también tendremos unas cuantas anécdotas, ¿no? Porque ha sido más estricto que el tutor de la universidad. Pero al final todo esto, digamos, esta disciplina que nos ha enseñado tiene su resultado. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos trabajando con personas. Yo siempre lo que digo a los alumnos que las personas que atendemos no es que vienen hacia nosotros por venderle un producto, vienen hacia a nosotros por una necesidad que normalmente es una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto es necesario tener una preparación para que podamos atenderlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque son personas que tienen sentimientos, son personas que tienen sus miedos, ¿no? Y hoy hablaremos justo de este tema porque Jordi está, digamos, estudiando cómo podemos mejorar estos procesos. Yo creo que es un tema bastante importante para la audiencia porque son pacientes y además para nuestros alumnos para que puedan estar preparados el día de mañana una vez que están formados, ¿no? Yo agradezco a Jordi que haya venido con nosotros, que nos explicará un poco su experiencia y yo creo que será una charla muy interesante porque nos dará, digamos, algunas informaciones que a veces nosotros tenemos como obvia, pero al fin y al cabo son informaciones muy importantes que tenemos que tener presente, ¿no? sí. Te agradezco la invitación y bueno, desde el punto de vista de docente, cuando nos conocimos, yo me acuerdo que era una persona que le costaba comunicarse con la gente, respetaba mucho al profesor y mi objetivo de cuando nos conocimos en esa clase era utilizarlos como conejillos de Indias. No quería dar una clase típicamente magistral en el cual se aporta, el alumno escucha y después te hago el examen. El concepto era completamente distinto. Se basaba en el hecho de integrar los conocimientos y hacerte el esfuerzo para que el propio alumno lo entendiera. Me explico. Yo hice un trabajo muy exhaustivo para generar los apuntes. Yo entregaba los apuntes en ordenador, escrito, punto por punto, y era lo que iba a entrar en el examen. Se entregaba el material, tenían una semana para estudiarlo, leerlo, investigar, y les hacía un examen. Ese examen puntuaba, pero no para denigrantes, sino al revés, reducido, perdón, en el sentido de que al final del examen, quien lo aprobaba, ese material no entraba en el examen final. Y el que lo suspendía es como si fuera un examen en blanco. Lo tenía que volver a validar el día del examen.
Esta ventaja que permitía que el alumno se obligara a entender lo que yo había escrito. De tal forma que yo cuando a la semana siguiente entraba y empezaba a explicar, el alumno partía de un conocimiento o de lo que él había querido entender. Y es entonces cuando se establecía una interrelación entre alumno y profesor en el cual lo que él había entendido, el profesor se encargaba de aclararlo o justificarlo. Eso permitía que el alumno llegara a tener una dinámica de aprendizaje y de comprensión. El objetivo es que cuando saliera de la asignatura tuviera unos conocimientos asentados y tuviera un criterio técnico de cara a su trabajo. Eso implica un sobreesfuerzo por parte del profesor para crear algún contenido y unos exámenes semanales, pero repercutía que el primer trimestre era el más odiado, pero el último trimestre era de los más queridos porque el nivel de conocimiento que se había adquirido estaba muy asentado. Antes de empezar, sobre este tema que has introducido, antes de entrar en el tema, digamos, Sí. del tema de hoy, lo que has dicho es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la disciplina sobre el estudio, ¿no? Cómo tiene que estudiar un alumno. A nosotros nos ha ido muy bien porque hemos aprendido, lo que le digo últimamente a los alumnos, tenéis que empezar a dejar el estudio de memorizar, solo del inmediato, e intentar de asimilar los conceptos porque tenéis que saberlo aplicar. Desgraciadamente, la vida de hoy, con las nuevas tecnologías, y lo vemos que también nosotros estamos involucrados en este sistema, es todo inmediato, es decir, que las informaciones, los métodos es, hoy lo tengo y mañana ya no me sirve. Entonces, yo veo la diferencia de cuando estudiaba yo, que al final, cuando he vuelto a estudiar, que hace, me parece que en el 2011, 2012, que estuve, digamos, en este centro de formación profesional, la metodología era todavía bastante clásica, ¿no? Clásica, era la actual de aquel momento, pero hoy estamos, después de 10 años, 12 años, en una metodología totalmente diferente. La nueva tecnología ya están aquí. Por lo tanto, ¿tú crees que hoy en día esta generación se podría adaptar a una metodología de estudio más, digamos, más clásica, si así podemos decir? Porque están más distraídos de los móviles. Hoy en día están en clase con los móviles, están al cabo de 10 minutos, además, y ya no, la atención ya se va perdiendo. ¿Tú qué opinas en esto? A ver, te hablo de mi experiencia. Yo, en las primeras clases, para que os hagáis una perspectiva, la hacía con radiografías veladas, que realizaba una fotocopia y utilizaba una máquina que hacía un espejo sobre una pizarra. El alumno empezaba a escuchar y yo iba cambiando la hoja. De eso pasamos a la introducción del ordenador. Nos tuvimos que adaptar al famoso PowerPoint. Entonces era muy difícil generarlo, entonces se utilizaba la introducción de fotografías y eso simplificó, nos abrió un camino de conocimiento. El alumno no simplemente escuchaba y veía letras, sino veía imágenes. De ese concepto pasamos a la posibilidad de introducir vídeos. La introducción del vídeo generó una mayor atención, el alumno visualizaba. Después pasamos a la siguiente evolución, en la cual muchos docentes se quedaron en el camino, que es el concepto de la interdigitalización, es decir, las típicas clases online. El de realizar una clase online es simplemente hacer un sobreesfuerzo para entrar en un sistema, para introducir en un aula. Yo me tuve que adaptar a ser programador de Moodle para poder hacer mis propias aulas. Pero todo eso es un concepto de esfuerzo. Pero al principio se enfocaban desde un punto de vista, cambiamos los sistemas, pero mantenemos la estructura esencial. Y es un error que yo personalmente cometí. Y lo he ido aprendiendo con el tiempo. No podemos pedir al alumno que se comporte de la misma forma que hace 20 años dando clases. El alumno tiene una forma de trabajar, tiene una visualización del mundo al cual está acostumbrado y el alumno no se tiene que adaptar al profesor. Y hay que darle un cambio radical. Es el profesor que se tiene que adaptar al alumno. Entonces, ese concepto va asociado en decir, presentamos unos apuntes,
presentamos unas conexiones a Internet en las cuales el alumno se puede bajar en lo que es la evidencia total, que es decir, artículos, links de referencia, y el profesor lo que hace es una guía, te guía sobre ese conocimiento. Tú puedes buscar un tema en Internet y te puedes encontrar un montón de información, pero ¿realmente esa información es real? ¿Se corresponde con la realidad? Tu visión como profesor es orientarte a que el contenido que tú visualices sea un contenido basado en la evidencia científica. Esa ventaja te permite. Y el hecho de basar en la información en vez de dar en la clase típicamente exponencial, presentas un vídeo, narras el vídeo y el alumno aprende sobre la práctica. Explico. Si yo explico cómo colocar a un paciente directamente en una máquina, yo me encargo de medicina nuclear, en una cámara, el paciente no lo oirá, pero no lo entenderá. Pero si hago un vídeo en el cual especifico cómo de colocar y los aspectos técnicos y procedimentales que tiene que tener en cuenta, la visión es mucho más clarificadora. Y cuando el alumno haga una práctica, repercute en su beneficio, porque le estoy enseñando a trabajar y es lo que le van a pedir cuando haga las prácticas. Y en función al final cuando haga su actividad profesional. Bueno, es interesante lo que has dicho, porque ya hemos introducido el tema de que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre el tema de asistencial, ¿no? Sobre los pacientes. Además, hablaremos de un caso en concreto, tu caso, tu experiencia, ¿no? En un hospital de referencia, que compartimos lo mismo, estamos en dos sitios diferentes, pero es muy importante el estudio que tú estás realizando o el estudio que has hecho. Para terminar el tema esto de la docencia, es importantísimo que también como docente reconozcamos que nosotros también estamos evolucionando con los alumnos, porque los tiempos están cambiando. Entonces, las nuevas tecnologías nos han pillado de lleno a todo. La nueva generación está creciendo con ella, pero nosotros venimos de una metodología totalmente diferente. Si no estamos abiertos a aprender con ellos y además tenemos que aprender de ellos, seguramente no podemos dar la misma, digamos, capacidad docente, ¿no? No podemos darle este conocimiento que tenemos a través de los medios que están utilizando ellos. Para mí es importante. Ten en cuenta una cosa. Las herramientas que tiene actualmente el docente no se pueden comparar a las que hacía el docente hace 15 años. Y tenemos que utilizarlas, tenemos que buscarlos, enganchar a los alumnos. El Kahoot, si se puede decir, es un sistema que te permite generar una serie de preguntas e interacciones. Entras en su terreno. Los simuladores, puedes generar simuladores o poner casos en vez de dar una explicación. Caso, bien, ¿cómo actuarías? Es un debate abierto, es decir, en vez de que el alumno es inactivo, pasivo y el profe escucha, tiene que ser al revés. Que sea el profesor el que estimule a los alumnos para que participen en el proceso de aprendizaje. Eso lo refuerza, genera un vínculo y ese vínculo es el que el profesor tiene que extraer para conseguir que el alumno se interese por ese temario. Muchos alumnos me decían, no me gusta esta asignatura. Por esto, la idea del profesor es hacer que te guste. El concepto es claramente diferente. Nuestra función como docente es captar la atención de ese alumno para que tenga los conocimientos adecuados para que después los pueda llevar a cabo en el trabajo. Bien, entonces vamos a hablar un poco del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Del tema un poco de asistencial, ¿no? Cómo podemos asistir de una forma correcta al paciente o lo que se espera de nosotros también, ¿no? El paciente. Quiero introducir un tema para que tú puedas empezar a explicarnos un poco este estudio que estás realizando, ¿no? De cómo podemos mejorar, digamos, esta atención. Antes el paciente era una persona que iba al médico, el médico tenía esta forma paternalista, ¿no? Es decir, tú tienes una enfermedad y yo soy lo que tengo los conocimientos y tú tienes que hacerme caso. En este contexto el paciente era una persona casi pasiva, ¿no? Que recibía las instrucciones y
prácticamente tenía poco poder de decidir, ¿no? Porque estaba sometido a esta, digamos, a esta disciplina médica, ¿no? Que limitaba un poco lo que era la expresión del paciente, ¿no? Lo que podía, cómo podía contribuir. Hoy este paradigma ha cambiado. El paciente ya tiene una función activa, ya tiene su poder de decidir, su propia salud, ¿no? Y además de poder colaborar con los profesionales sanitarios. ¿Cómo ha evolucionado este concepto, ¿no? De las personas que asistían en esta... Esto yo lo he vivido a lo largo de mi carrera profesional. O sea, yo me he encontrado al inicio pacientes en los que decía, me pongo en sus manos. Está bien, no tenía ningún conocimiento de lo que yo hacía o lo que se le iba a hacer y confiaban ciegamente. Entonces hay que diferenciar que, al igual que en docencia, el alumno ha ido evolucionando, en la sanidad, lo que son los circuitos asistenciales o asistencia, también ha evolucionado el concepto. El paciente, como tú bien dices, el concepto, la denominación paciente es se deja el tratamiento y la asistencia, es correcto, pero también esto ha ido evolucionando a considerar el paciente como usuario. El usuario hace uso del sistema para obtener una mejoría o un tratamiento de su enfermedad. Pero hay que tratar bien desde un punto de vista de gestión a ese usuario para que esté contento o satisfecho de la atención recibida. Con el paso del tiempo, el usuario ha ido abriéndose camino a otro nivel de conocimiento. Ya vemos asociaciones, ya vemos sistemas de Internet, diferentes lados, y exige una información. Es decir, el paciente, como persona con enfermedad, pasa a ser considerado a nivel de gestión clínica como cliente. El concepto de cliente es un concepto activo, en el cual el cliente recibe una asistencia y da una valoración sobre si le ha gustado la asistencia o no. Y entra también otro concepto, es el concepto de empoderamiento del paciente. El paciente tiene un problema, se presenta delante a nivel sanitario, se le da la información del diagnóstico, de las posibilidades de tratamiento, y es el paciente el que decide la alternativa que él considera necesario. Y entonces el médico se tiende a respetar la decisión del paciente. Digamos que el médico presenta varias alternativas, ¿no? En el sentido para que pueda decidir el paciente, ¿qué elementos tiene el paciente para que pueda tomar una decisión? Bueno, más que médico es el sistema sanitario, porque si no lo focalizamos sobre ese profesional. Es decir, te pueden presentar un tratamiento o un diagnóstico, pero tú como cliente tienes el derecho a una segunda opinión, aunque te presenten las alternativas propias del tratamiento, pero el que decide sobre su forma de tratar la enfermedad es él. Y eso es algo que se tiende a respetar, valorar al enfermo o paciente como cliente que tiene su responsabilidad y su autonomía para tomar sus decisiones. Claramente, el sistema sanitario, médico, enfermero, etcétera, puede apoyar y justificar y razonar para que tome la decisión más adecuada. A ver, la evolución de la calidad asistencial, ¿no? La valoración, ¿cómo la podemos enfocar, ¿no? En este recorrido que tú nos has introducido, ¿no? ¿Cómo tú crees es esta evolución, cómo se ha ido evolucionando? Bueno, la calidad desde un punto de vista asistencial pasa por el hecho de que los circuitos asistenciales, estamos hablando antiguamente, se enfocaban a circuitos asistenciales enfocados a criterios médicos. Es decir, para hacer un tratamiento y llegar a un diagnóstico, te tengo que hacer diferentes pruebas y tú como paciente tienes que hacerte estas pruebas cuando te toquen y te avisen. Ese concepto era tratado desde el punto de vista de eficiencia a nivel de recursos sanitarios. Pero no se tenía en cuenta la característica del paciente. Entonces, al pasar al criterio de usuario, por decirlo así, lo que se intenta es adaptar ese circuito al usuario. Para ello, facilitando su acción. Para ello implica mejorar
sistemas que optimicen, es decir, aumentar el sistema de administración para que fomentar mejor la citación, de que el paciente reciba mayor sistema más rápidamente los diagnósticos. Es decir, se introduce al paciente en el circuito y el circuito se adapta al paciente para que el tiempo sea lo menos posible para favorecer el grado de satisfacción del paciente. Sí, ahora vamos hacia el futuro. El futuro, ya te hemos integrado el concepto de usuario. El usuario ya está integrado en el circuito asistencial. Se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones, pero se intenta que el paciente durante ese circuito tenga una vivencia o una experimentación y se adaptan los circuitos a la vivencia del paciente respecto a lo que él considera que es necesario para sentirse satisfactoriamente atendido. Me explico. El concepto de me visitan, me dan un diagnóstico, es correcto, ahora me visitan, me llaman, me citan, voy, atienden. El siguiente es me visitan, se presentan, cómo me han atendido, qué información, y etc. Hemos cambiado. Nos hemos adaptado el circuito a la experiencia del paciente. Es decir, tenemos un circuito asistencial bien elaborado, tenemos que adaptar ese circuito especial teniendo en cuenta al paciente no solamente a nivel de usuario, sino la experiencia del paciente para que sea y se adapte y sea satisfactoria. Ejemplos, Sant Joan de Déu tiene adaptación d'un TAC que lo han preparado para que la vivencia de un niño frente a un TAC sea mejorable. Lo han transformado en una nave espacial. El concepto de circuito es el mismo. Se citará al paciente, se pasará, no varía, pero la vivencia del niño es completamente diferente. Paso una máquina, me van a hacer un concepto, tengo miedo oye, vas a hacer un viaje alucinante, vas a pasar y entrar en una nave espacial. La preparación psicológica, etcétera, hace que ese niño haga la misma técnica, lo que antes generaba una ansiedad pasa a ser una aventura. Y el concepto ese genera un grado de satisfacción tanto para el niño como para el padre que lleva a su hijo. Hablamos de calidad, porque un proceso también tienes que respetarnos unos estándares, ¿no?, de calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, a veces nos viene en mente, ¿no?, también un producto alimentario. Nos tomamos un café, nos comemos una pizza o lo que sea. Entonces, pues tenemos este concepto, ¿no?, que la calidad se aplica a un producto. Y en este caso, ¿puedes decir un poco el concepto de calidad en estos ámbitos? La calidad a nivel de opinión personal, la calidad se tiene que dividir en dos aspectos. Desde una calidad propiamente del proceso, desde el punto de vista sanitario, pero otra desde el punto de lo que le llaman la calidad percibida. ¿Qué diferencia hay? La calidad del circuito a nivel médico está valorada por una serie de ítems, unos ítems objetivos basados en una forma de procedimental y de calidad clínica. Pero también tenemos que buscar la calidad percibida. La calidad percibida respecto a la otra es que es objetiva y la calidad percibida es subjetiva. Está valorada en función de la opinión del paciente. Y te voy a coger el ejemplo de tomar un café. Si tú y yo nos vamos a tomar un café, te digo, Marco, vamos a tomarnos un café, nos vamos a una máquina de un hospital, todos estarán de acuerdo conmigo que nuestras expectativas sobre la calidad de ese café son mínimas. Cogemos y nos tomamos el café y vemos que ese café es malo, pues no nos afectará porque ya sabíamos que es malo. Pero si en cambio, cuando hacemos y nos bebemos el café, encontramos un café de muy buena calidad, nuestras expectativas han cambiado, se han sido visto superadas. Por lo tanto, nuestro grado de satisfacción está mejorado. Vamos a darle otro ejemplo. Vamos al otro ejemplo. Te invito a un café en un sitio especializado con barista. Tus expectativas son altísimas. Nos sentamos, nos dan una taza muy bien montada, muy preciosa, y nos tomamos el café. Y resulta que ese café es de muy mala calidad. Tus expectativas no se han cumplido y tu grado de satisfacción es mínimo. En cambio, este concepto, si tú vas al mismo centro, te dan una presentación con una taza, visualizas cómo te están preparando el café, te lo explican, te presentan ese café bien presentado,
tomas un café y es espectacular, tus expectativas coinciden con la realidad. Por lo tanto, tu grado de satisfacción es enorme. Pues este mismo criterio, adaptado a la vivencia del paciente de estos circuitos, lo que se busca es buscar un circuito validado clínicamente, por lo tanto, la calidad objetiva está asegurada, pero lo que se busca es adaptar la calidad del circuito a la calidad percibida del paciente, de tal forma que sin mermar la calidad clínica, aumentamos la calidad percibida y por tanto aumentamos la satisfacción del paciente. Digamos que esta calidad real que se intenta de implementar, que no sea una calidad subjetiva propia del paciente, que bueno, que sí que sea, que reciba un buen servicio, pero que se intenta un poco que se pueda homogeneizar, ¿no? A nivel de satisfacción, ¿no? Que todos los pacientes tengan la misma sensación de ser bien atendido, ¿no? Entonces, digamos que esta calidad pues ha tenido una evolución, ¿no? Digamos, ¿cómo podría valorarlo esta evolución? Bueno, la evolución está clara a nivel de gestión hospitalaria, es que las encuestas o la valoración del grado de satisfacción de los pacientes se ha transformado en unos ítems importante o definitorios para demostrar si la calidad que estamos dando a nuestros clientes o usuarios clínicos es correcta o no. Y esto es tan importante que cuando tú haces encuestas de satisfacción y encuentras unos grados de satisfacciones muy bajos, estás forzando o dando ideas al gestor para que reformule los circuitos de asistencias para mejorar. Es decir, la opinión del cliente sobre la asistencia sanitaria se ha transformado en un poder para poder cambiar el tratamiento de los circuitos asistenciales por los cuales pasa. Podemos dar un ejemplo, ¿no? Basado en la experiencia, ¿no? En tu experiencia, ¿no? Como trabajo, ¿no? Bueno. Antes de todo, Jordi tú trabajas en una unidad del hospital que se llama medicina nuclear, ¿no? Entonces, primero me gustaría que explicaras un poco qué es la medicina nuclear. Cuando yo te explico a los alumnos, vais a tener el próximo año una asignatura que es medicina nuclear, se asusta, ¿no? Porque parece que vamos a contaminar, ¿no? Los pacientes se contaminan ellos, por lo tanto, nuclear, cuando luego ya entramos en el detalle de la materia, ya entiende, ¿no? Como que no es algo radiactivo como una central nuclear, ¿no? Entonces, esto también sería importante explicarlo porque la audiencia que nos escucha, para que pueda familiarizar, ¿no? Para qué sirve esta disciplina médica y como diagnóstico y tratamiento médico, ¿no? En primer lugar. Hablaremos de un caso específico, bueno, de un sector específico de la calidad asistencial donde tú estás estudiando, que sería sobre el cáncer de mama, ¿no? Que desgraciadamente es un tema siempre es actual y cada vez más tenemos más casos. Entonces, yo creo que puede ser estos ejemplos que tú estás estudiando muy interesante, ¿no? Para entender perfectamente cómo se gestiona no solo la calidad, sino cómo se gestiona también el trato con el paciente, porque no nos olvidemos que son pacientes que tienen sus miedos, tienen sus preocupaciones. Cuando vienen, no saben lo que va a ocurrir a partir de este momento. Por eso que esta posición de un profesional sanitario, como puede ser profesional de enfermería, puede ser muy importante en el acompañamiento, ¿no? Hacia, digamos, hacia una calidad asistencial que puede darle, no digo bienestar, porque cuando uno tiene la preocupación, el bienestar total no lo tenemos, pero a llevar esta experiencia de una forma más llevadera, ¿no? Entonces me gustaría que nos explique un poco, ¿no? Lo que estás estudiando para que podamos, o para que los centros puedan adoptar, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos, vamos a aprender al principio. Medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza isótopos radiactivos. Esos isótopos radiactivos están enfocados a técnicas de diagnóstico o de tratamiento.
la utilización de esos isótopos en forma de unas sustancias llamadas de fármacos. Su función es administrarlas al paciente y ver su biodistribución a nivel corporal, y eso nos permite obtener una información diagnóstica de una enfermedad, o utilizamos esos isótopos radiactivos para generar unas imágenes que nos llevan a un diagnóstico. ¿Vale? Eso, al principio, es el conocimiento, utilización de isótopos o de medicina nuclear. Cuando yo empecé hace 32 años, el concepto del cliente que venía era de absolutamente ignorancia. Esto, con el paso del tiempo, ha cambiado a muchísima gente. Si hiciéramos una encuesta, a alguien le habrían hecho tarde o temprano un estudio de medicina nuclear. Las pacientes llegan, visualizan a nivel de internet y ya vienen con una preparación, ¿vale? Entonces, el concepto ya de medicina nuclear ya no queda tan lejano como ahora. Y es un aspecto que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, la idea es, en el caso del cáncer de mama, era buscar un concepto de asistencia integral del paciente. Y en ello es importante coger el concepto de equipo multidisciplinar. Es decir, no solamente el hecho de... esto es una plaza que se creó nueva, y al crearse un perfil nuevo es como dibujar en un lienzo en blanco. Te permite, basado en la experiencia, crear una cosa completamente diferente. Pero no solamente la crea esa persona, sino que integras esa figura dentro de un equipo ya formado. Y entonces es adaptar todos los procesos en función de las componentes que participan en ese equipo. La idea en el concepto es este. Es decir, no vamos de forma individualizada, sino vamos en equipo. Y ese equipo es el que acompaña al paciente durante el proceso, en este caso, que solemos hacer en medicina nuclear, con el cáncer de mama. Digamos que hay según los estudios que estás realizando, yo veo unos aspectos que para mí son importantísimos, ¿no? Repito, porque hay que combinar dos aspectos. El aspecto interior del paciente, las preocupaciones, el estado de ánimo, con el proceso, ¿no? A la que se va a someter, ¿no? Puede ser un proceso asistencial, puede ser un proceso de diagnóstico, la detección, ¿no? Y además luego también el tratamiento, ¿no? En todo esto hay cosas que yo, cuando además lo explico a los alumnos, son importantísimos, ¿no? En esta adaptación del circuito asistencial tenemos que tener en cuenta cosas que son tan básicas como respetar la intimidad del paciente, ¿no? O como minimizar el dolor, todas esas cosas. ¿Tú qué puedes decirnos de todo esto? Bueno, lo que hicimos nosotros, te explico. Yo pertenezco a cirugía radioguiada y son pacientes en los cuales les ha diagnosticado un cáncer de mama y están pendientes de una cirugía. Nosotros lo que hacemos es administrar un radiofármaco, y ese fármaco en la zona de la lesión, en el cáncer de mama, y ese radiofármaco lo que hace es difundir desde la zona donde tenemos la lesión hacia los ganglios linfáticos. La idea es determinar los primeros ganglios que están en comunicación directa con el tumor. La idea es ir al quirófano, extraer esos ganglios y hacer un análisis de anatomía patológica para ver si hay presencia o ausencia de malignidad. Nosotros no recibimos a todos los pacientes de mama, sino a aquellos pacientes que a priori tienen buen pronóstico. Y entonces nos aseguramos la validación, es decir, analizando ese ángulo centinela, evitamos hacer una linfadectomía, es decir, retirada completamente de la zona ganglionar de la axila, por ejemplo, al paciente. Obtenemos la misma información, pero la morbilidad, es decir, los efectos secundarios, pues quedan minimizados. Partiendo de este concepto, la idea que tuvimos es el hecho de que estos pacientes son pruebas muy largas que pueden durar entre 2 y 5 horas. El paciente iba pasando de un servicio, podía llegar a pasar por diferentes servicios, por diferentes profesionales, y la experiencia del paciente era buena desde el punto de vista calidad clínica,
pero lo que buscamos fue mejorar la calidad de acompañamiento. Si buscas en la bibliografía científica, podemos ver, hay un artículo de Riquelme que dice que lo que un paciente en cáncer de mama lo que busca es que alguien que le acompañe, que le siga, que lo mantenga informado. Entonces, cogimos esa y generamos una necesidad de crear un perfil. Para crear ese perfil, como he dicho antes, partimos de un lienzo en blanco, pues hicimos la validación técnica, clínica, y luego cogimos y preguntamos a los pacientes. Y en función de ese feedback, adaptamos los circuitos a aquellos ítems que el paciente exige. Y adaptamos, o lo que llaman a nivel de gestión de procesos, una reingeniería. Cogemos el mismo circuito ya validado técnicamente y lo adaptamos a los ítems que experimentará desde el punto de calidad percibida el paciente. Esa ventaja que nos permite es mejorar el servicio. ¿Implica mayor riesgo? ¿Mayor riesgo? Sí, podemos equivocarnos. ¿Implica mayor esfuerzo? Tenemos que hacer un sobreesfuerzo para adaptarlo. Pero la ventaja, como habíamos comentado con el café, es que si conseguimos llegar a eso, el grado de satisfacción es muy superior en el que experimenta el paciente respecto a lo que experimentaríamos si no lo lleváramos a cabo de esa forma. Y también creamos una estandarización. Es decir, vamos a hacer el mismo circuito haciendo las mismas cosas a todos los pacientes, pero también dejamos un grado de personalización en función de las características del paciente. Hay un aspecto muy importante, yo creo que se intenta de introducir este proceso, que sería la participación del paciente mismo, ¿no? En su opinión que cuenta. Entonces, hay un acompañamiento a este diagnóstico, a este tratamiento, a esta calidad que queremos dar, ¿no? Y además se introduce otro aspecto que sería la presencia de los familiares, ¿no? O del entorno, ¿no? Del paciente, que puede mejorar aún más, ¿no? Este proceso, ¿no? ¿Qué peso tiene esta? Nosotros, cuando hicimos el diseño del proceso, cogimos unos ítems importantes. Y dentro de esos procesos iba participado el acompañamiento o el acompañante. El primer ejemplo, primer ítem para ponerte entrar en detalle, el tipo de espera. Una de las cosas que más valoran el paciente es que cuando te citan, cuando llega sea tu hora, te vengan a buscar y te atiendan. El hecho de esperas de 30, 60 minutos crea un efecto de crispación, de ansiedad, de preocupación. Tenemos en cuenta que esos pacientes, el día anterior, esta prueba se hace el día anterior a la cirugía. Por tanto, el grado de nerviosismo es muy superior a una prueba típica, normal, que te pueden hacer de tratamiento, que tienes que esperar 2 meses. Pues nosotros lo que hicimos fue variar. No tenemos unos horarios de citación estáticos, sino nosotros cada día, en función de la actividad, adaptamos el horario de citación al tiempo que nosotros estimamos para atender al paciente. Me explico. Citamos a un paciente a 1 hora, el siguiente lo citaremos cuando nosotros tenemos una gran certeza de que lo podemos atender. ¿Esto qué implica? Que tenemos que hacer una reorganización semanal de los horarios, pero redunda en que el paciente, cuando llega al servicio, pasa la tarjeta. Nosotros tardamos menos de 2 minutos o 3 minutos en saber que el paciente ha llegado. Y nosotros podemos atenderlo mucho más rápido. Hemos hecho una encuesta de 100 pacientes en el cual solamente el 5% de los pacientes han tenido que esperar solo 15 minutos. Todos los demás han sido atendidos por debajo de tiempo. Y aunque se han atendido los 15 minutos, nosotros sabemos e informamos al paciente de que no lo podemos atender por unas causas y nos justificamos. Es decir, no queremos decir que seamos correctamente, que lo atendamos inmediatamente, sino que el paciente, cuando llega, necesita estar informado por quién no se le ha atendido a la hora que tenía la citación. Nosotros nos encontramos, si nosotros damos una explicación y una justificación, el paciente es comprensible y asume el hecho que a veces se puede complicar la asistencia. Pues hemos mejorado ese ítem inicialmente. El concepto de recepción. Simplemente recepcionamos, y lo aplico al sistema. Yo estoy en un centro, recepciono un paquete, lo cojo y lo guardo. No hago nada más. Por ejemplo, llego al sistema, paso la tarjeta,
esa tarjeta me da un número, eso sería la recepción. Yo me siento y me espero a que me atienda. Nosotros hemos evolucionado. Hemos cogido un concepto que es recepción, pero después existe el concepto de acogida. El concepto de acogida significa, vamos a buscar al paciente, nos presentamos, decimos nuestro nombre y nuestro cargo, que es un aspecto que valoran mucho, porque muchas veces nos dicen que cuando te atienden, no sé con quién estaba hablando. Damos nuestro nombre, nos identificamos. Igual que nosotros preguntamos el suyo, el paciente tiene derecho a que sepa con quién está hablando. Nosotros también, si nos da permiso el paciente, permitimos que el acompañante venga a ese proceso de acogida. Por una simple razón, porque lo utilizamos como parte activa del proceso. ¿Me explico? Nosotros inicialmente damos información de lo que le vamos a hacer. Nos presentamos, le decimos lo que el concepto de ganglio centinela, el concepto que es de cirugía, aseguramos la identificación inequívoca del paciente, aseguramos que mama va a hacer el estudio, le decimos en ese momento todo el proceso procedimental que vamos a llevar a cabo, y esa explicación nos conviene que también esté el acompañante, porque a veces el paciente pierde esa información y el acompañante lo que hace es ratificarlo, coger esa idea. Y también evitamos un problema que al principio, cuando hicimos este estudio, nos encontrábamos, que lo que hacían cuando nosotros hacemos la explicación al paciente, cuando el paciente cliente salía, la primera pregunta del acompañante, ¿qué te han dicho? Exacto. Y lo poníamos en entredicho, no me acuerdo, etcétera. Pues es mucho más fácil si siempre y cuando dé su consentimiento el usuario, entra, hablamos y el acompañante se siente partícipe de eso. Y entonces creas un ambiente de confidencialidad, porque lo estás en una zona privada, que nadie lo puede, es de entre tú y yo, nadie es específica, nadie va a entrar, pero no lo aísla del acompañante, que en muchos casos es una parte de soporte y de ayuda. Es una ventaja que nosotros tenemos en ese aspecto. Este es un procedimiento que yo creo que es necesario, sobre todo los pacientes oncológicos, porque tienen una sensibilidad un poco más alterada, evidentemente, ¿no? Con justificación, porque ya no sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda limitar es importante. ¿Tú crees que, aparte de los pacientes oncológicos, puede ser una buena idea para todo el proceso asistencial general? Porque el estudio está realizado sobre este aspecto de paciente oncológico, pero la disciplina médica tiene mucho más aplicaciones, ¿no? Bueno, pero ya se está encaminando en esto. Es decir, a los aspectos como muchas veces el paciente llegaba a una consulta y no sabía qué le iban a hacer. Esto ha mejorado muchísimo. Existe lo que es la preparación previa. En muchos aspectos, en muchos centros, se llama, mire, le voy a dar el DAS, le doy una hoja, los documentos informativos del paciente, pues ese paciente recibe esa información, sabe lo que le va a hacer, la preparación previa, y eso beneficia tanto al paciente como al sistema sanitario, porque el paciente, cuando va a realizarse una prueba o una asistencia, ya es consciente de lo que va a hacer. Aquí la importancia es que el paciente previamente tenga conocimiento de lo que se le va a hacer. ¿Cuánto va a durar? Muchas veces vienen, puede durar 5 horas, esto lo cambiamos directamente. Cuando se cita al paciente le dice, oiga, puede durar hasta 5 horas. Posiblemente no dure tanto tiempo, pero sea consciente. Entonces el paciente es libre de su tiempo personal. Si él sabe que va a durar 5 horas, va a reservar su vida de esas 5 horas a realizarse esa prueba. Lo que no puede ser, o no sería, es que él piense que va a llegar, me van a hacer una fotografía de 15 minutos y se va a ir, porque lo asocia a veces a una radiografía, y le digas que no, son 5 horas. Él a lo mejor ha quedado o tiene otros planes que de pronto no trastocan. Volvemos a lo mismo. No va a variar, le vas a hacer la prueba, pero la percepción de calidad del paciente sí que se debe ver mermada. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Son ítems que tenemos que tener en cuenta a nivel de sistema sanitario para que el paciente sea consciente y reorganiza su vida a la prueba, no al revés. Claro, es que además, toda nuestra vida
llegará un momento que asumiremos este papel de paciente. Por lo tanto, queremos que ser tratado de la misma manera, ¿no? Esto es como un círculo, ¿no? Antes o después nos encontraremos en una situación similar. Espero en cosas menos grave, evidentemente, pero yo creo que tiene que ser extendida a todos los sistemas, digamos, asistenciales, ¿no? O sea, el objetivo que utilizan todos los centros sanitarios está enfocado a eso, a dar la mayor información al paciente, que sea consciente que el profesional sanitario que lo atienda sea perceptivo, que ese paciente no solamente lo vas a atender por su enfermedad, sino estás tratando a una persona. Puede tener sus problemas a nivel de ansiedad, pues eso hay que también actuar sobre él, hay que hacer una asistencia personalizada, adaptando a sus características y sin mermar la calidad, tanto técnica como asistencial. De esto has hecho un estudio, ¿no? Sí, lo hice. Lo has publicado en este estudio y ¿crees que habrá más? ¿Habrá más mejoras? Esto es un proceso que está en una mejora continua, supongo, ¿no? ¿Seguiréis haciéndolo con más pacientes, una muestra más grande? Nosotros hicimos un estudio con 20 pacientes para ver la prueba. Al cabo de 2 años fuimos adaptando los procesos y volvimos a hacer el estudio con 100 pacientes. Los resultados fueron casi iguales. Estamos hablando de un grado de satisfacción muy alto, 9,7, 9,9, con 20, 9,7 con el de 100. Pero la ventaja es eso, son pequeños detalles. Por ejemplo, el de intimidad. Tenemos un concepto de paciente que viene, póngase una bata, la vamos pasando de un sitio a otro. Pues nosotros nos aseguramos de que la bata esté bien cerrada. Al pasar a una zona nos aseguramos de crear una cortina. Yo estoy acostumbrado a ver el pecho de una mujer, pero no necesito ver cómo se desviste un paciente. Exacto. Simplemente el hecho de ponerle esa intimidad le das reafirmando al paciente de que le estás respetando. A la hora de entrar en la cámara, que a veces tenemos que estar con el pecho abierto, se cierran todas las puertas y solo hay una abertura en la cual cuando abre, el técnico o el enfermero tiene control sobre la persona que entra. Le estás protegiendo esa intimidad. Vuelvo a decir que el grado de intimidad es muy consciente en el paciente. No te lo dirá, pero el saber que tienes en cuenta esos detalles aumenta su confianza y en el buen trato que le estás dando. Esos aspectos son muy importantes. Minimización del dolor. Mucha gente cuando viene a esta prueba lo asocia con una biopsia, el daño que le han hecho con la biopsia. Es completamente distinto, pero ellos vienen con un grado de incertidumbre. Tú te tienes que asegurar de que decirle que no vas a hacerle daño. Nosotros ponemos una anestesia tópica. ¿Es efectiva? Sí, pero a veces, no, es alguna personalidad, yo creo que la efectividad de esa anestesia va con el concepto de decir, te tengo en cuenta, en darle el tiempo necesario para que se mentalice que la vas a inyectar el radiofármaco, y entonces cuando tú respetas los tiempos, no corres, permites que esa persona se tranquilice, confía en ti. Y nosotros, en este caso, lo que hacemos es, yo como profesional, como persona de referencia, reciba al paciente, está durante todo el proceso con el paciente y lo despide. Es decir, pues tiene una persona de referencia que cualquier problema que tenga se le va a solucionar. Eso implica un tratamiento personalizado. No va pasando de un punto a otro, sino lo vas acompañando entrando en un circuito. Y lo bueno es que, lo habíamos comentado, los circuitos están ya estandarizados, es decir, a todos los pacientes va a seguir el mismo tratamiento y el personal que participa en la exploración va a tratar siguiendo la misma metodología, de intimidad, misma metodología de asistencia, y eso da una sensación de que es un proceso ya instaurado a nivel de procedimental, es decir, a todos los pacientes te vas a comportar de la misma manera, pero siempre dejando un porcentaje para adaptarlo a la idiosincrasia del paciente. Y esto también es importante. Yo no sé si hay algún tipo de evidencia científica, pero una mejor predisposición del paciente hacia el tratamiento, hacia a las pruebas diagnósticas,
quiere decir, se convierte en una mejor colaboración, ¿no? Entonces, el hecho de tener una mayor colaboración o una mayor predisposición del paciente, yo creo que también haya de reflejo una mejora también, ¿no? De la calidad de salud del paciente, ¿no? Porque yo creo que si tú te pones de frente hacia la enfermedad, pero en un contexto donde puedes desenvolverte con más tranquilidad, evidentemente yo creo que también a nivel biológico hay digamos, una respuesta, ¿no? Repito, no sé si hay algún tipo de evidencia, pero yo creo el favorecer a nivel psicológico, a nivel, digamos, de sentirse importante en todo este proceso, por lo menos la predisposición de meterse, de ponerse frente a estos tratamientos que a veces son un poco agresivos, ¿no? Aunque son mínimamente invasivos, puede mejorar también la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Bueno, una cosa que cuando hablamos de cáncer de mama, lo que realmente ha cambiado mucho es cómo desde el inicio del tratamiento, los recursos que tienen para apoyar al paciente. Hablamos de asociaciones de enfermos de mama que se utilizan como sistema de apoyo para que tengan contacto con la vivencia de esas personas. El trabajo ingente que hace la enfermería y los médicos especializados en cáncer de mama para hacer el seguimiento al paciente, las figuras de las gestoras de mama para maximizar los tiempos para la realización de las pruebas, la cirugía, todo esto se ha ido mejorando para que los circuitos, el paciente no vaya solo, sino en todo momento esté acompañado. La interacción del sistema informático, que en todo momento la complementación de los cursos clínicos, que tú cuando vayas a ver al paciente tenga toda la información a tu disposición. Yo me acuerdo hace 30 años cuando teníamos un paciente, teníamos que solicitar al archivo, la carpeta, y nos traían un fajo de carpeta con todas las radiografías, todos los informes, y antes de visitar al paciente, el médico tenía que mirarlo para ver y tener una idea del paciente. Esto ha cambiado muchísimo. Pues todo eso va en favor del paciente. Y otra cosa, el tipo de paciente ha cambiado completamente. El nivel de conocimiento, de cultura, ha mejorado muchísimo. El paciente ya viene, ya se ha informado, ya sabe. Tenemos en cuenta que yo atiendo pacientes con pronóstico bueno en relación con otro tipo de cáncer de mama más avanzado, y estamos hablando de un paciente a priori con unas grandes posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, nuestro tratamiento va enfocado a esto. Imagínate, si nosotros mejoramos esto, es muy superior, teniendo en cuenta que el tratamiento o el abordaje del otro tipo de paciente de muy serio ya está reformulado por el gran trabajo que han hecho la enfermería y los médicos a nivel asistencial. Ya están los acompañamientos. Pero en este paciente que a priori es de buen pronóstico, pues ese circuito favorece que su vivencia sea mucho más, no placentera, por decirlo así, pero se vea más acompañado. Y te agradecen ese acompañamiento. Y siempre asociado a ese acompañamiento a la información. Uno de los aspectos básicos que exige actualmente el cliente o usuario es que en todo momento se le informe de los resultados y del devenir de los acontecimientos. Es decir, a medida que van evolucionando y constantemente se les vaya informando. Es una cosa que lo tienen todos muy claro, que se me informe. Y en función de esa información yo tomo mis propias decisiones. Bueno, vamos a terminar la última pregunta, porque yo creo que es importante que quien trabaja en estos procesos que tenga la formación adecuada, además, ¿no? De conocer cómo tiene que ser todo el sistema de acogida del paciente, pero tiene que interiorizar todos estos procesos. Es decir, que lo que hablamos antes, cada persona, cada profesional sanitario, pues tiene sus ideas, sus características. La variabilidad puede ser muchísima.
no sería lo mismo como acoger al paciente como lo harías tú, ¿no? ¿Cómo formamos estos profesionales? También cómo concienciamos a estos profesionales para que ese sistema pueda funcionar 100%. Bueno, el objetivo, por ejemplo, de lo que nosotros estamos llevando a cabo es crear, mediante pruebas o evidencia, el hecho de que si trabajamos de estos aspectos, mejoramos la satisfacción del paciente. Entonces la idea es presentar material de consulta, de referencia, de discusión, para que vean aquellos aspectos que a lo mejor no tienes en cuenta a priori, porque nadie los ha, tú eres un estudiante y nadie te ha enseñado los procesos, pero tú tienes trabajos que indican cómo se debe correctamente valorar o tendrías que valorar al paciente a la hora de atenderlo, lo puedes integrar en el plan formativo, de tal forma que ese estudiante cuando sale ya ha dado esos conceptos. Cuando tú los das y los visualizas en las prácticas clínicas, pues lo mejoras a nivel personal. Luego le darás tu personalidad, tu toque, pudiendo tus vivencias, y es algo muy personal. Ahí se ve. Lo que no puedes hacer es tratar a un paciente de tipo oncológico sin tener una base de cómo se debe de tratar. Y aquellos aspectos importantes e integrados, como por ejemplo la confidencialidad. No se puede despedir a un paciente o darle información en una sala de espera. Es mejor llevarlo a una zona privada y informarle. Eso es un aspecto que a veces se valora muchísimo. Me han traído, me han llevado a una zona privada, me han informado constantemente. Eso, un estudiante a priori no lo tiene en cuenta. Pues no es problema del estudiante, es problema del docente, quien no lo ha recalcado en aquellos puntos que son prioritarios para que tengas una buena asistencia del paciente. Bueno, yo te agradezco que haya participado a esto y por último decirte que esta iniciativa, este proyecto que hemos puesto en marcha es una consecuencia de las interacciones que tenemos entre amigos, ¿no? Gabriela es la otra persona que ha creado este proyecto conmigo, ha sido mi exalumna, tú has sido mi profesor, entonces nos inspiramos a lo que aporta cada uno. Decirte que tú también perteneces a este proyecto, porque si no hay personas que dejan esta huella, todo esto no sería posible. Si no hay persona que te despierta la curiosidad, si no hay persona que te despierta esta gana de seguir formándote, de seguir aprender, ¿no? Si tú no quieres seguir conociendo todo esto aspectos que además son en nuestra profesión es muy importante, porque repito, estamos tratando con personas, todo esto no sería posible. Yo te agradezco que has venido, porque era una charla que yo quería hacer, y además porque podemos dar información a personas que a lo mejor no lo están pasando tan bien, ¿no? Y a lo mejor le podemos dar una pequeña esperanza que las cosas están cambiando. Mira, te voy a hacer 3 anécdotas, ¿vale? ¿Para qué? Yo me acuerdo, con vuestra clase, me pidieron hacer un repaso de examen final. Yo lo solicité al centro y me dieron 1 hora de tutoría. Yo me presenté a la clase y le dije, yo no voy a dar las explicaciones del examen. Reconozco que era un profesor en aquella época muy duro y muy exigente. Entonces yo dije, vamos a la clase y yo no voy a dar la clase de repaso, nada. Voy a resolver problemas o dudas. Por lo tanto, o me traéis dudas o esto se acaba. Mi sorpresa fue cuando llegó mi tutoría y me encuentro a más de la mitad de la clase y todos con preguntas. Y empezamos a discutir. No, yo hago una pregunta como si fuera una entrevista. Y yo me acuerdo que no ocurrió 1 hora, pasaron 2, hasta que la señora de la limpieza nos picó y nos dijo que hiciéramos el favor de salir, Me acuerdo, porque tenía que cerrar. Yo ese día cobré 1 hora de tutoría, pues que hubiera pagado por esas 2 horas y media, casi 3 horas de tutoría, porque el nexo de unión entre el alumno y el profesor
eso es impagable. Cuando consigues conectar con una clase en la cual tú estás discutiendo conocimientos, eso no tiene precio. Eso es algo que todo docente quiere experimentar. Cuando te toca, a veces hacemos la buena broma y nos va a haber una buena añada, como los vinos, Sí, exacto. los recuerdas. Y Marco dice, te marca el profesor, pero también te marcan los alumnos. Exacto, correcto. Te marcan mucho los alumnos y te modifican la visión que tienes en la de clase. Y como la idea como profesor vas evolucionando. Os pongo otro ejemplo. Marco, como él ha dicho, fue su tutor del trabajo de carrera, y me acordaré que un día me llama, nos vamos, como siempre, tiende a manipular como buen italiano, perdonadme la idea, me dice, vamos a tomar un café. Pues yo voy inocente y dice, mira, necesito hacer un trabajo y yo no tengo ni idea. Digo, bueno, a mí se me ocurre hacer algo, ¿no? Y dice, bueno, ¿me podrías tutorizar? Digo, bueno, pero vas a tener que trabajar. Y me dijo, sí, ningún problema. Bueno, Marco lo comentará, ese trabajito que le dije que podíamos hacer fue una revisión de 10 años con un montón de pacientes, miles de pacientes, y un trabajo de marcaje literalmente rígido de timings, de tiempos al cumplir, y representaba a veces decirle, Marco, el domingo a las 8 te llamo. Y a las 8 de la mañana lo llamaba, pero no era llamada. Éramos pam, 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 pam. Este punto. Y me acuerdo que siempre decía, sí, jefe. Exacto, correcto. Lo sufrió, pero el resultado fue muy bonito en el concepto. Exactamente, sí. Y además he visto que en este estudio en un estudio que tú has hecho, no me acuerdo igual, pues está la bibliografía. Esto ya me hace mucha ilusión, del trabajo de final de carrera que tuvimos. Bueno, yo te agradezco otra vez la presencia y espero que podamos contar contigo más adelante para explicar cosas muy interesantes, porque yo creo que hoy hemos dado una visión muy, muy importante y creo que son charlas que tendremos que repetir sobre varios aspectos. Yo quiero hacer como resumen final el concepto de todo profesional sanitario tiene que ir mejorando continuamente, pero mejorando continuamente desde su propia experiencia, pero también desde el punto de experiencia de la evidencia científica. Es decir, tiene que estar actualizado sobre todo lo que se hace referente al tratamiento del paciente, tanto a nivel técnico como de personalización del tratamiento de la persona. Y si esto lo puede llegar a conseguir, los conocimientos se tienen que difundir. Antiguamente se pasaba con el que yo tengo el conocimiento, soy poseedor de ese conocimiento, soy el mejor. El concepto es completamente diferente. El conocimiento hay que dejarlo fluir. Un buen profesor no es en demostrar que sabe mucho. Un buen profesor es aquel que transmite lo que él sabe y hace que el alumno lo integre dentro de su proceso. Y qué mejor ejemplo que Marco. Pues muchísimas gracias, Jordi. Ya nos veremos en las próximas charlas. Encantado.